Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de cáncer. Muchísimas gracias también cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus. Mi querido cáncer, como vosotros sabéis, siempre las lecturas bonus son muy importantes porque te dan mucha información, tanto lo que es en la parte sentimental como también lo que es en tu evolución o en el trabajo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Y vamos a empezar cáncer. Vamos a ver qué nos quieren decir primero tus arcángeles, luego los ángeles del amor, con mucha fe. Es una lectura general, es una lectura bonus, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo, cariño. Vamos a ver, voy a barajear de una vez. Cáncer, cariño, no te tengo olvidado, cariño, no te tengo olvidado, ¿vale? Por eso dije voy a hacer lo que es una lectura bonus, porque ya he visto por ahí un comentario, nos tienes votado. Dice, no, cariño, jamás, porque yo soy cáncer también. Vamos a ver qué nos dicen. Tus arcángeles, transición profesional. El arcángel Samuel, tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Yo creo que a lo mejor de repente tienes que reinventarte. Puede ser que a lo mejor lo que es en el ámbito laboral, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tienes que cambiarte de domicilio, cambiarte de trabajo o simplemente vas a hacer un viaje o tu trabajo implica desplazamiento. Pero yo siento que te viene un cambio lo que es en la parte laboral. Yo siento que a lo mejor de repente te vienen oportunidades, propuestas que tú tienes que aceptar y no rechazar, cariño. Porque aquí me dice una transición profesional. Aquí me dice que algo bueno te va a esperar lo que es en la parte económica o proyectos. Dice, los ángeles del amor. Ahora, aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Muy bien. No sé por qué siento, es curioso que me haya salido este mensaje, porque antes de empezar la música, yo siempre pongo la radio, ¿vale? Me gusta escuchar baladas. Y justo sonó una música de Mónica, no, Mónica Naranjo, que es Óyeme. Y me hizo recordar parte de mi infancia, cosas que a lo mejor viví con una persona muy importante. Y yo soy cáncer y digo, ¿estarán sintiendo esto lo mismo todos los seguidores de cáncer? Yo te lo voy a poner en el enlace, ¿vale? Es una música muy bonito. Pero a mí me está diciendo aquí, cariño, es muy importante, sé que a lo mejor me dice Richard, ¿y si me rechaza? ¿Y si esta persona no quiere saber nada de mí? Pero los cáncer somos personas que queremos llegar lo que es a la verdad, que nos dejamos llevar también por nuestra intuición, ¿vale? Por nuestra intuición. Y la intuición de cáncer, cariño, no falla. Te soy sincero, no falla. Otra cosa que a lo mejor de repente la otra parte pues quiera tiempo, no se sienta preparado o preparada. Pero a mí me están diciendo, si hay algo que tú sientes por alguien, si a lo mejor de repente tú quieres hablar algo también relacionado con tu trabajo, con tu proyecto, es muy importante que hagas caso a tu intuición, a tu intuición. Quizá de repente me dice Richard, pero no, lo he dicho y se ha alejado de mí. Pero cariño, esto es muy importante. ¿Por qué te digo? Porque si esta persona entre vosotros dos sucede lo que es la química y tienen lo que es una historia, pues perfecto. Y si no, pues simplemente te estás liberando también de una fantasía. El otro punto que te puedo decir, y te vuelvo a repetir, cáncer, tu intuición nunca falla. Te lo digo así, cáncer, escorpio y piscis, la intuición no falla. Otra cosa que esta persona de repente tiene un perfil que a ti te ve como muy tímido, muy tímida. Puede ser esto, ¿vale, cariño? Porque a veces de repente tienen un concepto muy diferente a cómo es cáncer también. Cuando las personas que conocen realmente a cáncer saben que cáncer es muy decidido, cuando está ya preparado o preparada, pero también se aísla, ¿vale? Pero nos están diciendo, el otro punto, tú tienes que empezar a reconocer que eres una persona especial, a reconocer que tienes fuerza, a reconocer que vas a tener muchas oportunidades. Hay mucho pan que rebanar, cariño. Hay muchos hombres que conocer, hay muchas mujeres que conocer si tú deseas, si tú quieres. Tienes que empezar a ponerte tú lo que es en un podio, tienes que ponerte a la cima de la torre, nunca por debajo. Nunca por debajo. Sé que muchos de vosotros sois muy humildes. Sé que muchos de vosotros de repente dicen, Richard, no, yo prefiero tener una vida tranquila, una vida relajada o relajada.
yo no discuto esto, cariño, pero si tú estás en una situación que a lo mejor de repente te sientes un poco menos, ¿vale? Por una persona, por una historia, por un trabajo, tienes que empezar a reconocer de que tú eres importante. Desde hoy te me pones las pilas y siéntete el rey y la reina de esta vida, ¿vale? Porque nos están diciendo que tienes que reconocerte también. Tienes que aceptarte de que eres especial, de que eres importante. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Esta cartita lo dejo aquí. El arcángel Miguel que nos guíe. Vamos a ver qué nos dicen. Tengo mazo nuevo, ¿vale, chicos? Tengo mazo nuevo, casi digo. Arcano. Luego tengo otro mazo que ya lo sacaré. No te preocupes, lo tengo aquí. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros, tanto lo que es en tu vida como también lo que es con la persona de tu interés. Mira las cartas. Siento que a lo mejor de repente tú sientes que una persona como que es como, no sé si llamarlo un vampiro energético, o es una persona que en estos momentos sientes que te ha arrancado parte de tu sentimiento, de tu autoestima. A mí también lo que me están diciendo aquí con la carta del 7 de espadas, toma lo que es tuyo y no mires para atrás, ¿vale? Si hay una persona que a lo mejor está a tu lado y tú no te sientes muy seguro, muy segura que si lo amas, no lo amas, toma lo que es tuyo y no mires para atrás. Yo lo que estoy sintiendo también, Cáncer, por eso me decía también la carta que tienes que ponerte en un podio. Va a haber cambios en tu vida. Yo siento, Cáncer, que creo que tú estás, algunos, no todos, están rodeados de repente de arpías, ¿vale? Puede ser que a lo mejor existen personas que quieren tus ideas, quieren tus conocimientos. Veo que hay una persona, cariño, que te va a decir, por favor, que recapacites, te va a pedir, por favor, un encuentro o simplemente vas a tener algún tipo de comunicación o de contacto o ya lo tienes ya, o ya lo tienes, ¿vale? Siento que a lo mejor me dice Richard, ahora viene, porque veo que alguien viene, pero viene como de sorpresa. ¿O qué está esperando esta persona para que se ponga en contacto conmigo? Porque yo siento que esta persona me observa, yo siento que esta persona está por mí. Pero ¿por qué en su momento ha actuado de una manera indiferente? La carta del 8 de pentáculos y también tenemos la carta del 9 de copas. Mira, corazón, tú tienes que aceptar tu poder, ¿vale? Tú tienes que aceptar de que tú vas a llegar lejos. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte del amor. Eres una persona muy trabajador, eres una persona muy trabajadora, que siempre cuando quieres algo dedicas todo tu tiempo, no te interesa inclusive pasar malas noches, o cuando tú quieres a alguien, entregas tu corazón lo que es al 100%. Eres una persona entregada, Cáncer. Y esto habla muy bien de ti, porque eres una persona maravillosa con un buen corazón. Pero nos están diciendo también, toma lo que es tuyo o acepta si una situación es buena o es mala. Porque no vaya a ser, cariño, que a lo mejor tú estás invirtiendo también mucho tiempo, mucha dedicación o te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Cuándo las cosas van a mejorar más adelante? En estos momentos nos dicen, tienes que empezar a apreciar prácticamente tu entorno, personas a tu alrededor que están de repente teniendo una conexión contigo, personas que quieren tener una historia contigo. A lo mejor no eres ni consciente porque estás muy distraído o muy distraída en tus problemas o simplemente en el recuerdo de una persona. Pero tienes que empezar a ver la vida con otros ojos, porque esta carta nos dice, disfruta lo que tienes a tu alrededor, disfrútalo, nos dicen, disfrútalo, proyección a futuro, la carta del 2 de bastos y tenemos también la carta de la emperatriz. Yo lo que estoy sintiendo, y no sé por qué con esta música, óyeme, que te voy a poner de Mónica Naranjo, ¿vale? Te lo voy a poner en la descripción, míralo, cariño, míralo. Siento que hay una persona en la cual muchos de vosotros de repente, puede ser que en estos momentos no tengan buena comunicación, buen contacto, o esta persona está en la distancia, o esta persona simplemente está un poco indiferente contigo. Porque si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes que se dan la espalda, pero está cerca esta persona. Y esta persona, perdón, te recuerda, mira, esta persona te recuerda, cariño, porque tenemos aquí la carta del 2 de bastos. Aunque esta persona está un poco indiferente contigo, aunque esta persona está en la distancia y no se pone en contacto, no sabes nada de ellos o de ellas, yo lo que estoy viendo es que te recuerda. Puede ser que esta persona sea un poco tímido, un poco tímida,
Puede ser que esta persona está analizando todo, está poniendo en orden todo, o vosotros dos tuvieron una discusión muy fuerte y a lo mejor le da un poco de pena, le da un poco de repente de temor de que tú lo rechaces, de que tú le tires la puerta allí en la cara, porque cáncer, las cosas como son. Tú tienes tu carácter, cariño. Tú tienes tu carácter, ¿vale? Y cuando una persona de repente te hace algo, te cuesta olvidar, te cuesta. Cuando tú quieres mucho a una persona y esta persona te ha dañado, te cuesta, te cierras. Así como también eres una persona que expresa, que siente, cuando te sientes atacado, atacado o rechazado o rechazada, te cierras. Y esto está pasando también con la otra persona. Es una carga que tú llevas ahí, es una tristeza o es un dolor que tú llevas ahí. Quizás de repente estar con esta situación, estar así con esta persona, el por qué no hay un contacto, el por qué las cosas cambiaron, el por qué si entre nosotros dos había amor, porque haz caso de tu intuición, te lo vuelvo a decir, porque ya parezco un disco rayado. Haz caso de tu intuición porque tu intuición te va a llevar a la verdad, ¿vale? Veo aquí la carta del 6 de bastos. Veo que esta persona, cariño, lo que es del César es del César, si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, ni loco, ni loca lo quiero a este cucaracho, ¿vale? Más bien préstame tu chancla. Ni loco ni loca lo quiero a este cucaracho. Entonces, pues simplemente esa persona no va a venir a tu vida. Recuerda cómo trabaja la ley de la atracción. Te lo voy a volver a repetir. Tengo que volver a repetir también para las personas que recién entran a este canal. Si tú de repente deseas a una persona y tú estás con ansiedad, estás con estrés porque no te escribe, porque no te llama, de repente te pones triste, de repente lloras, de repente maldices, lo que puede estar pasando por tu cabecita con esta historia, con esta relación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que esta persona no vuelve a ti? Hay un bloqueo. Porque recuerda que las energías, el universo, no distingue entre negativo o positivo. Esta energía, perdón, el universo va a decir, no, yo veo que a Cáncer le gusta sufrir, yo veo que Cáncer está muy bien de repente maldiciendo a esta persona, yo veo que le encanta llorar, estar estresado, estresada. Pues entonces, porque el universo es como la lámpara de Aladino, pídeme y se te otorgará. Y como tú estás pidiendo más dolor, pues te van a traer más dolor. Y mira, Richard, no, Richard, yo lo que quiero es que esta persona cambie. Yo lo que quiero es que este cucaracho vuelva a mi vida. Entonces, cariño, tú tienes que cambiar el chip, cambia la mentalidad. Empieza a dedicar más tiempo a ti, que ya te lo está diciendo. Aprende a reconocerte. Cambia la mentalidad, cambia el chip. Empieza a visualizar cómo quieres que vuelva esta persona, renovado, renovada, con alegría, con entusiasmo, no con desesperación, no con llanto, porque de esta manera no lo vas a traer a esta persona. Y el otro punto, tú también tienes que ver cómo quieres que vuelva esta persona, porque no vaya a ser que me digas, Richard, yo quiero que vuelva, pero también si se ha ido de tu vida o vosotros han tenido una separación, es porque había algo malo ahí, ¿no? Algo que se tiene que corregir. Entonces tú tienes que pedir que esta persona vuelva cambiado o cambiada. Es esto, cariño, porque si no, va a volver esta persona otra vez, va a cometer los mismos errores y vosotros pues otra vez van a querer arrancarse los ojos. ¿Me entiendes? No sé si me hago entender. Entonces tú tienes que intentar visualizar. Pide a Dios. Dios te lo va a dar, ¿vale? Y también tú tienes que ver cómo está tu situación también. ¿Por qué? A lo mejor tú estás recordando una persona, tú estás viviendo por una persona, te estás lamentando por alguien, pero tú ya estás conociendo a otra persona o tienes otra historia también. Entonces tú tienes que ver también cómo está tu posición en estos momentos. ¿Por qué? Va a venir esta persona a tu vida. Tú tienes una historia, las cosas se te van a complicar, no vas a saber por quién decidir, esta persona te va a reclamar y al final no vas a obtener nada. El que mucho abarca, poco aprieta, cariño, poco aprieta. Entonces, tú tienes que ver también cómo está tu situación, ¿vale? Es muy importante, yo sé que a lo mejor mira, Richard, wow, es que me lo pones difícil porque yo ya tengo otra persona. Pues entonces aclárate lo que realmente quieres. Para que tú empieces una relación sana, una relación buena, no puedes estar arrastrando situaciones del pasado o tener sombras en el camino, cariño, ¿vale? Vamos a ver, te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver.
te voy a dar lo que es signos. Son lecturas bonus. Así como he hablado también lo que es en la economía, también nos hablan del amor, ¿vale? Me sale un Aries, me sale un Libra, me sale lo que es un Tauro, me sale un Virgo, un hito más, Piscis o Acuario. Muy bien, qué raro que no salga Libra contigo, cariño. A ti te sigue el aire, a ti te sigue el aire, cariño. Aries, Libra, Tauro, Virgo, Piscis o Acuario. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, ¿dónde están? Estas son, ¿no? No va a ser que me confunda. Sí, vamos a ver iniciales. Iniciales para vosotros, mi querido Cáncer, lectura bonus. Que no me olvido de ti, cariño. Richard, nos tienes votado, me han dicho. No, simplemente que he tenido mucho trabajo. Se me acumula el trabajo. Hay correos que tengo que responder de lecturas. Yo no me promociono, pero me llega, ¿no? Entonces trato de buscar un espacio porque tengo mucho trabajo, gracias a Dios, ¿vale? Lo importante es que siga viendo trabajo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Todas las cosas buenas pueden llegar con tu cambio de actitud, cariño, con tu mentalidad. Antes mi vida era un desastre, antes de repente no me alcanzaba, tenía que estar con mi calculadora, ¿vale? Para poder llegar a fin de mes. Pero hice un cambio, cariño, y este cambio, gracias a Dios, me está ayudando. Perdón, iniciales, la letra R. Uy, por Dios, sale aquí lo que es un Richard. La letra R, la letra U, la letra Y, la letra G y la letra C. Muy bien. Siento una M y siento una E, ¿vale? Siento una M y siento una E. También siento una A. No sé si le he mencionado. Vamos a continuar con la lectura. El otro mazo. Ay, por Dios. Lectura bonus inaugurando mazos. Tarot New. Hoy te cuento, Cáncer, porque tú sabes que entre tú y yo somos como dos hermanos o dos hermanas. Como tú quieras, ¿vale, cariño? Yo sé lo que soy, a mí no me va a cambiar esto. Entonces, te cuento, Cáncer, ¿vale? Somos cotillas, somos chismosos. Y yo tengo que contártelo. Hoy, una seguidora, una clienta que tengo que es fija, me va a regalar un mazo, cariño. Me va a regalar un mazo de tarot. Estoy emocionado. Tú sabes, Richard, que es un mazo de tarot, ¿vale? Pero a mí me da ilusión. Así que, Cáncer, te estoy enviando mensajes subliminales a ver qué me regalas. Tú, guapa, guapo. Cáncer. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Richard, estás fatal. Ya decía yo tanta seriedad, dirás. Ya decía yo, tenías que sacar algo. Soy así, cariño. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? El tarot. Wow, las cartas. Este de aquí, esta carta, ¿vale? La carta del mago, cariño. Y la carta del 6 de pentáculos. Es que Cáncer, yo no sé qué voy a hacer contigo a veces, de verdad. A veces estás en plan Heidi, en plan Candy. Tiene la carta del mago y la carta del 6 de pentáculos. Todo lo que tú quieres, alguien se comunica contigo. Ya está, me volvió a reafirmar. Con la carta del 2 de copas, ¿vale? Me volvió a reafirmar. A mí lo que me está diciendo, cariño, siento que en esta semana, o siento que a partir que tú mires este video, va a haber un cambio en ti, va a haber de repente, yo qué sé, tu manera de ver la vida, tu pensamiento, tu evolución va a cambiar. Yo lo que estoy viendo con la carta del mago, todo lo que tú quieras se te va a cumplir. Ha llegado el momento de que te sientes en tu trono. Ha llegado el momento de que tú aceptes que eres un rey o una reina. Te viene una noticia inesperada o te viene una comunicación o un contacto. ¿La cual qué? Con la carta del 8 de pentáculos. La cual de repente inclusive te va a quitar el sueño o te va a volver a hacer sentir esa ilusión o esa fantasía. Cariño, mi querido Cáncer, te lo tenías guardadito. A lo mejor ya llegó ya. A lo mejor ya llegó. Yo veo que alguien se pone en contacto. Yo veo que sale la carta del mago. No sé por qué siento, Cáncer. No vaya a ser que tengas el amor en el trabajo y esta persona de repente, porque sale la carta del mago. Aquí está. Ay, perdón. Sale la carta del mago. Y yo lo que estoy viendo que tú vas a estar en esa actitud de poderosa, de poderoso, ¿vale? Yo qué sé, en plan Revolution, como a veces estás, muchas veces. Y yo veo que hay una persona que ha visto de repente tu cambio, ha visto tu indiferencia. Cariño, cariño, Cáncer, tú hieres su ego de él o de ella y lo tendrás en tu mano. Hay una persona que te está pensando, que puede estar dentro de tu trabajo, de tu negocio o de tu empresa, o que simplemente el contacto o algo te dice, ¿vale? Pero se reactiva algo aquí, se reactiva, qué fuerte. Me sale la carta del juicio. Me sale también la carta del 5 de pentáculos. Me sale también la carta del 4 de copas. Y tenemos la carta del mundo, perdón.
del mundo. ¿Es esta carta? No, me he liado. La carta de la luna, que te representa a ti. Como son mazos nuevos y están en inglés, y mi inglés es más o menos, so, ¿vale? So. Entiendo el inglés más o menos, so, ¿vale? Muy bien. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, yo lo que veo, cariño, cáncer, que hay una persona que ya entendió de que entre vosotros dos, o está entendiendo de que entre vosotros dos la conexión es especial. Y veo que esta persona ahora necesita prácticamente liberarse, necesita prácticamente pedir perdón, necesita estar limpio. Es muy curioso estas dos cartas que sale, porque por una parte, la carta del juicio y la carta del 5 de pentáculos, mira muy bien esta carta. La carta del juicio es como si estuviera pasando lo que es, supongamos el purgatorio, vamos a poner, ¿vale? Donde te juzgan, etcétera, etcétera. Y yo veo aquí una mujer o un hombre que lo único que quiere es liberarse de las cargas. En esta carta no se ve muy bien, a ver si vosotros lo visualizan, pero estaba cubierto por unas alas o un manto negro. Un manto negro. Entonces, esta persona de repente todo este tiempo vivía un poco engañado o engañada a lo que sentía hacia vosotros. O esta persona simplemente había cometido un error. Quizás te falló, quizás de repente hizo algo en tu contra y ahora lo que necesita, porque tenemos la carta del 4 de copas, una oportunidad. Necesita un cambio en su vida, necesita pedirte perdón. Mira, la carta del 4 de copas, tú buscas lo que es en el tarot Rider-Waite, la carta del 4 de copas, y es un personaje, un joven o una mujer que está sentado en una loma, hay un árbol y sale una mano que le está entregando lo que es una copa. Yo te lo digo porque el tarot Rider-Waite lo conozco muy bien. Y aquí la carta de copas me dice, esta persona ya se dio cuenta, esta persona está evolucionando, esta persona necesita tu perdón, necesita conversar, necesita una oportunidad. Y tú, con la carta de la luna, vas a empezar a recibir señales por tu intuición, por los sueños también. La carta de la luna es tu signo, cariño, ¿vale? Es cáncer también. Pero la carta de la luna nos dice en tu intuición. Es muy fundamental, es muy importante que tú también hagas caso de tu intuición. Richard, ¿cómo así? Tu intuición te va a decir si esta persona vale la pena o no vale la pena, o qué intenciones quiere hacia ti. Es cierto que está cambiando, cariño, pero hay una frase que dicen también, la cabra siempre tira pa'l monte, gallina que come huevo, aunque le corten el pico, vuelve a comer. No vaya a ser que esta persona tiene un laxus de arrepentimiento y viene por ti. Entonces tú tienes que hacer caso de tu intuición si ahora ha venido renovado o renovada o simplemente van a estar así una temporada bien y luego se repite otra vez la historia porque te pide una oportunidad. Puede ser que lo está pasando mal, puede ser que tiene depresión, puede ser que inclusive lo están poniendo los cuernos, algo negativo, en la cual dice, tengo que poner en orden, tengo que pedir perdón porque siento que es el karma. Se dan cuenta que es el karma, ¿vale? Se dan cuenta que hicieron algo en contra de vosotros. Vamos a ver las características. A ver, vamos a ver. Las características de la persona de tu interés. Y luego te voy a sacar respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Las características. Vamos a ver. Ay, mi querido cáncer, te extrañaba, cariño. Vamos a ver. Muchos de vosotros de repente han estado lidiando o están lidiando con alguien de elemento fuego. Puede ser que a lo mejor con esta persona solamente tuvieron lo que es una aventura o tuvieron algo pasajero. Piel morena, puede ser que tenga rasgos africanos o mulatos también. Y si no, de piel blanca, da igual, lo que yo veo. Yo te voy a entregar más mensajes, estuve matizando la lectura. Cabello corto, muy crespito o muy ondeado. Puede ser que esta persona está rodeado de multitud o tú lo conociste en una fiesta, en una reunión, o es una persona en la cual de repente se siente expuesto ante los demás. A lo mejor yo que sé, es un actor. Puede ser que sea un actor, cariño, un cantante. Si es esto, cariño, ya hacen las paces, dile que recomiende mi canal, ¿vale? Para llegar al 1.000.000. Muy bien. La carta del 8 de copas. Una persona que puede ser de elemento agua, puede ser, viene a tu vida, ¿vale? Viene o se comunica contigo. Siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés puede ser que trabaje algo relacionado, como te digo, con la multitud, pero también de repente trabaja en discotecas, trabaja en bares o restaurantes o algo al aire libre.
La carta del 8 de copas, tranquilamente la persona de tu interés también que viene o con la persona que tú estás lidiando, puede ser que sea una persona que vive cerca de una costa o en una isla Veo que hay como un encuentro tanto de mar, de lagos, de ríos. Hay así. Por eso te digo que puede ser una isla también. La carta del 8 de oros. Puede ser que muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona de elemento tierra y sientes que esta persona es un poco indiferente contigo, ¿vale? Sientes que a lo mejor de repente hay una tensión. A lo mejor de repente tienes algún tipo de problema, de bloqueo, tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en el trabajo. Hay una tensión aquí yo veo, ¿vale? Vamos a continuar. Me vuelve a reafirmar que viene una persona o con esta persona que tú tienes una tensión, esta persona va a volver a tu vida o simplemente se retoma la comunicación que se había quedado atrás entre vosotros dos. Vamos a seguir. La carta de la reina de oros. Puede ser que a lo mejor de repente tú estás lidiando con una persona que sea de piel morena, trigueño, trigueña, o puede ser piel blanca, ¿vale? Yo te digo lo que veo en las cartas. Es una persona que a lo mejor tiene una familia, tiene un hogar o tiene algo que perder, pero sin embargo veo que siempre te piensa, siempre te recuerda. Puede ser que vosotros viven en un pueblo, puede ser que vosotros viven en un sitio donde hay muchos árboles, muchos bosques también. O a lo mejor tienes, yo qué sé, la casa hacienda, cariño. Una casa hacienda, puede ser. Mira estas cartas. Hay mucha vegetación, tiene algo que no quiere soltar, etcétera, etcétera. Un hito más. La carta de la sota de copas. Uy, por Dios, mi querido cáncer, mi querido cáncer. Veo que para muchos de vosotros también hay una diferencia de edad o la persona de tu interés es menor que vosotros o viceversa, ¿vale? A lo mejor tú eres menor. Es una persona que puede ser de elemento agua. También veo que hay alguien de elemento aire. La persona de elemento aire es de cabello castaño o cabello rubio. Le gustan las casacas clásicas de cuero, ¿vale? Pero puede ser que esta persona como que te piensa, pero tiene miedo a dar ese paso. Hay un cuervito aquí que le come la cabeza, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor no es aire, me dice Richard, es tierra, pero yo siento que a lo mejor piensa en mí, pero no se atreve. Puede ser, ¿vale? Es una persona que tiene la nariz un poco perfilada también, la cara delgada, labios gruesos, tiene los labios rojos, sí, como que tiene color, aunque sea moreno, tiene color sus labios. Por eso te encanta, guapa, guapo, ya sé ya. Veo que muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser menor y te da un poco de miedo de repente su inmadurez. O te da un poco de miedo de repente que esta persona viene y va, viene y va. Hoy te ama, luego te suelta, hoy te ama, luego te suelta. Esta persona tranquilamente puede ser que viva cerca de la costa, ¿vale? De cualquier lugar, de cualquier país, etcétera, etcétera. Pero tiene ojos claros, ¿vale? Azules o verdes, me sale un color muy azules o verdes, pero me dice Richard, no encuentro una estabilidad, siento que esta persona aún cree que los cerdos vuelan o los chanchos vuelan, como dirían en mi país, en Perú, ¿vale? Aunque vivo aquí en España. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Richard, eres de Perú, sí, cariño, pero llevo ya casi 12 años en España. Tengo el corazón partido, ¿vale? Es así. Tengo el corazón en Perú y en España porque me encanta Barcelona. Me siento como en casa, cariño, es así. Aunque a veces les diga que son unos tacaños. Yo también soy tacaño, lo sé. Es así, me he adaptado, me he integrado, ¿vale? Me he integrado a ellos. Yo también soy tacaño, cariño. Pero ¿sabes por qué somos tacaños? Y digo somos porque yo vivo aquí. Porque nosotros valoramos el dinero, cariño. Valoramos nuestro esfuerzo. Porque nosotros aquí, yo sé que hay otros lugares que no, los catalanes son tacaños. Son tacaños porque valoran su trabajo, valoran su esfuerzo. ¿Vale? Porque también piensan lo que es a futuro, no están viviendo el día a día y yo tengo ese carácter, les soy sincero, ¿vale? Yo tengo ese carácter desde que yo estaba en Perú, entonces por eso que me he acoplado, ¿vale? Benvingu, benvingu a Barcelona, ¿vale? Benvingu, Visca, Visca Barcelona, muy bien. Vamos a ver, respuesta, opción 1, opción 2 y opción 3, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la torre, cambios, es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza, es un sí, deseo o a largo plazo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador, es un sí, ¿vale? Muy bien, cariño, vamos a... Uy, vamos, no, ya terminamos. Vamos, Richard, te va la olla, que tengo que hacer más videos. Gracias, cáncer de corazón.
Apóyame por favor con los comentarios. Mira, si puedes mirar lo que es el video completo también me ayudarías muchísimo. Es muy importante para que el canal siga creciendo. Y si miras un comercial o dos comerciales completos, pues mucho más, cariño. Te haré más bonus, ¿vale? Tengo que recompensarte. Hasta la vista y bendiciones. Chao.